Hola Yaritzi, hola Ana, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí a tiempo en esta tercera sesión. Me da mucho gusto verles y bueno, espero hayan tenido un buen inicio de semana, un buen fin de semana y que en esta nueva espacio que tenemos, ¿verdad? Pues tengamos la oportunidad de revisar aquellas cosas que no estén claras sobre el trabajo. Y bueno, voy a ir anotando sus datos. Por aquí entonces está Yaritzi, muchas gracias. Rosalba, buenas tardes. Magali, muchas gracias. Carla y Ana. Bueno, pues creo que hasta el momento estamos todas. Gracias Anita, gracias Carla por escribir, Rosalba, muchas gracias por anotar aquí en el chat el mensaje. Y bueno, pues gracias Maggie, también muchas gracias. ¿Cómo han estado? ¿Qué tal la han pasado? ¿Qué tal esta nueva semana? Espero que pues interesante. Ya yo les había platicado, ¿verdad?, acerca de que pues en esta semana íbamos a estar trabajando algunas cuestiones relacionadas con las ciencias naturales. Entonces, esta semana, pues vamos a darle un vuelco, una diferencia a lo que vimos en la primera semana y lo más importante por aquí, veo también que ya se nos unió Nayeli. Bienvenida, Nayeli, gracias. Buenas tardes. ¿Quién más anda por ahí? Francisco. Hola, Francisco, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos y bienvenidos todos. Entonces, les estaba comentando que en esta semana vamos a revisar algunas cuestiones relacionadas sobre las ciencias naturales y para ello vamos a leer artículos, ¿verdad? Que artículos científicos que hablan sobre fenómenos naturales. Entonces, bueno, fenómenos naturales y también situaciones que tienen que ver pues con todos aquellos aspectos relacionados hacia el medio ambiente. Entonces, esta vez vamos a trabajar con dos actividades, ¿verdad? Que están orientadas básicamente hacia la cuestión, les digo, de las ciencias naturales. Por eso habría que revisar, ¿no? Y hay que tener también mucho cuidado con ambos trabajos porque por ahí en las instrucciones que nos van a ir dando, pues hay algunas palabras que pudiéramos llegar a confundir y que a veces no quedan muy claras. Esos aspectos los vamos a revisar porque, bueno, pues pareciera que nos están diciendo, ¿verdad?, que busquemos información de otras ciencias, pero resulta, ¿verdad?, que a veces nos confundimos y anotamos sobre las mismas ciencias que estamos revisando. Entonces, mucho ojo, esta semana lo más importante es que ustedes tengan claridad que las ciencias sobre las cuales vamos a estar trabajando son las ciencias naturales, no las ciencias sociales. Para ambos trabajos vamos a estar revisando todo lo referente a las ciencias naturales y a sus disciplinas. Ustedes saben que dentro de las diferentes ciencias naturales, pues existen, ¿verdad?, lo que es la biología, lo que es la ecología, lo que es la física, lo que es la química, eh, toda la cuestión, por ejemplo, relacionada al estudio de las cuestiones ambientales. Entonces, tengan mucho cuidado con esa parte. Ahorita vamos a ir revisando por qué les estoy mencionando esto. Por ahí pareciera como una pequeña trampita en uno de los trabajos que
parece que nos están diciendo que tenemos que buscar artículos de las mismas ciencias, pero no es así. Tenemos que buscar los artículos de las ciencias sociales. Así es que tengan mucho cuidado. Ahorita les voy a señalar en qué apartado, en qué punto hay que tener cuidado con este aspecto. Y bueno, vamos a revisar que los propósitos para esta semana, el primer trabajo se llama La biología en mi vida y la intención de este trabajo es que reconozcamos como problema abordado desde la biología cómo se pueden abordar, ¿no?, situaciones relacionadas con el medio ambiente desde otras disciplinas. Y aquí es donde viene como esa parte donde a veces nos confundimos. Y eso significa que si nosotros vamos en el primer trabajo a revisar documentos que están relacionados con la basura, con la cuestión de la ecología, ¿verdad? Pues las disciplinas diferentes que tendrían que abordar estas cuestiones relacionadas a la ecología, pues estarían orientadas a las ciencias sociales. Y tendría yo que estar buscando información sobre alguna ciencia que aborde, por ejemplo, una cuestión relacionada a la basura. Podría ser a lo mejor desde la economía, me podría yo encontrar con un artículo que hable sobre la cuestión económica de la basura. A veces, ¿verdad? No consideramos este aspecto, pero aquellas personas que se dedican a recolectar la basura, bueno, pues también en algún momento dado al recolectarla, pues ellos, ¿verdad? Juntan cartón, juntan vidrio y todo esto lo venden. Y hay mucha gente, ¿verdad?, que se dedica en los basureros llamados pepenadores. Estas personas se dedican a recolectar toda aquella basura que es posible que se venda. Entonces, si nosotros hablamos desde las ciencias sociales respecto a la cuestión de la basura, pues vamos a encontrar que sí, que se aborda esto y que también es posible comprenderlo o explicarlo. A diferencia, por ejemplo, de lo que hace una disciplina como la ecología, que se da la tarea, ¿verdad?, de hablarnos del cuidado del medio ambiente, de separar la basura, de hablar acerca de lo que nosotros tiramos en nuestra basura. Yo les puedo asegurar que si ustedes hacen una entrevista a las personas que recogen la basura en donde nosotros vivimos, perfectamente muy bien saben cómo vivimos y qué hacemos. ¿Por qué? Porque conocen muy bien lo que tiramos. Entonces, bueno, pues esa gente dice, bueno, estas personas consumen más este tipo de comida, utilizan este tipo de marca y conocen muy bien, ¿verdad?, todas esas características. Pareciera mentira y nos podemos sorprender de estas situaciones, pero así es. Ellos muchas veces nos conocen muchísimo más que cualquier otra persona. Entonces, a eso se refiere este primer trabajo cuando nos está considerando o está hablando de interpretar todos los fenómenos naturales desde otras disciplinas. Lo que nos están pidiendo básicamente es que no miremos solamente a las disciplinas de las ciencias naturales como aquellas que puedan explicar una situación, un fenómeno natural, sino que también las ciencias sociales pueden abordar estos problemas y darnos información interesante. Entonces, mucho ojo con esta parte, con lo que nos está solicitando las actividades. Y bueno, pues obviamente les decía, aquí vamos a tener como dato, como referente, dos textos de divulgación científica. ¿Qué significa esto? Un texto de divulgación científica es aquel que está orientado a que todas las personas que lo lean tengan la posibilidad de comprender la información que está anotada ahí.
aunque tiene datos que son científicos, que están basados en investigaciones, pues no están orientados a personas especializadas en esa área, digamos a ecologistas, donde se utilicen pues ecuaciones, conceptos que solamente aquellos que estudiaron esa carrera o esa área de conocimiento pues puedan entender o comprender la información. Siempre que nosotros veamos una revista y diga de divulgación científica, significa que la información que vamos a encontrar ahí, pues la podemos leer, entenderla y no hay necesidad de que seamos especialistas. Yo creo que ustedes se han encontrado por ahí con algunos textos o documentos, ¿no? Donde vienen hasta ecuaciones e información media extraña que habla precisamente sobre pues datos muy específicos que la gente que estudia esa carrera en especial pues es la única que la entiende y que a veces necesitamos de esa explicación. Entonces, esto es nuevo, estamos revisando textos o documentos de divulgación científica que traen como referente investigaciones que han hecho, ¿verdad?, especialistas en el área, pero que quieren compartir con todo tipo de población para que nosotros lo entendamos. Y el otro trabajo habla de esta semana, habla sobre los fenómenos naturales. Y dentro de los fenómenos naturales que mayormente nos afectan en general, ¿verdad? Pues son los huracanes. Vamos a encontrarnos con varios espacios, sitios que nos hablan precisamente sobre qué es un huracán, sus características y los elementos que le constituyen. ¿Cuál va a ser la tarea interesante del trabajo que se llama un fenómeno natural? Bueno, pues la tarea interesante que vamos a tener que realizar para este trabajo es identificar de los distintos referentes, documentos o sitios que nos comparten en ligas, ver si efectivamente ese sitio o esa información que nosotros vamos a revisar es válida. Y muchos nos preguntaremos, bueno, ¿cómo sé que una información, verdad, es válida o no es válida? ¿Qué características debe de tener un lugar, verdad? O un documento para que yo diga, pues esto sí tiene validez. Y yo les platicaba en las sesiones anteriores que hay espacios como Wikipedia que no son sitios, ¿verdad? Lugares en donde nosotros confiemos totalmente sobre la información que está anotada ahí. ¿Por qué no? Bueno, pues porque estos sitios pueden ser editados y cualquier persona, la que sea, ¿verdad? Podemos entrar y anotar cualquier información y no tiene una revisión, un análisis para que digamos, no, bueno, pues esta información sí fue revisada por expertos, sí está sustentada, tiene bibliografía, tiene un autor. Lo mismo llega a suceder, por ejemplo, cuando nosotros buscamos en Internet, en Google, ¿verdad? De repente, pues nos aparecen páginas en donde se ofertan pues servicios y de repente encontramos, ¿no? Que hablan de diccionario o que es un blog y entonces, ¿verdad? Pues no sabemos si ese blog pues lo escribió a lo mejor algún chiquito, ¿verdad? De, no sé, 8 o 9 años, y a lo mejor fue una tarea que le dejaron. Y entonces yo ya lo estoy considerando como un sitio válido para colocarlo como información de un trabajo, de una tarea, de una actividad. Entonces hay que tener mucho cuidado y este trabajo número 4 precisamente refiere a ser capaces de identificar cuáles sí son
los sitios o los documentos que tienen esa validez. Y aquí Mayeli me dice, podemos buscar en Google Académico y salen muchos artículos. Correcto, así es, Nayeli, y es una buena opción. Yo les preguntaría, y aquí aprovechando lo que tú nos estás compartiendo, Nayeli, que me parece muy importante, es esa parte de en Google Académico, ¿cómo sabemos, verdad? O cómo sé, aunque salen muchos artículos y efectivamente tienen esa validez y no tengo que estar buscando, cómo o qué características me pueden ayudar o no me pueden ayudar de esos espacios. Vamos a revisar algunos elementos que nos pueden dar pista, que nos pueden ayudar y que de hecho les van a ayudar a realizar ambos trabajos. Entonces, bueno, pues nada más tengan mucho cuidado con esa parte. Hola María Berenice, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias por acompañarme. Veo a alguien más que no tengo por aquí anotado, que porque me están saliendo 10 que estamos aquí conectados. Alejandra, no te tenía. Alejandra, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias por acompañarme. Qué bueno que te estás conectando. Entonces, ¿qué les parece si vamos haciendo, ¿no? Como esa identificación entre lo que nos compartió Nayeli sobre el Google académico. Entonces, para eso, si me permiten, voy a compartirles mi página en donde voy a entrar precisamente a Google académico. Déjenme les comparto, ¿verdad? Para que lo podamos identificar. Bueno, maestra, ¿cómo ingreso a esto de Google Académico? Bueno, pues vamos a suponer que vamos a hacer la búsqueda de los dos artículos que me están pidiendo en el primer trabajo. Me están pidiendo, por favor, revisa o busca dos documentos diferentes a las ciencias que estamos revisando. Entonces, ojo con el primer trabajo. Lo que voy a hacer, ¿verdad? Es entrar a mi página de Google. Voy a poner Google académico y inmediatamente, como ustedes pueden ver, me va a salir esta opción, dice Google académico. Y entonces, una vez ingresando a este espacio, yo voy a estar seguro que cualquier artículo, cualquier información que yo solicite, ¿verdad? Va a ser información verídica que, como bien decía Mayeli, es información que está en los repositorios de bibliotecas reconocidas. Otra forma sería pues entrar a los repositorios de esas bibliotecas. Entonces, bueno, ¿qué voy a hacer para buscar esos dos artículos? Voy a poner, sí, podría ser la basura desde la economía, ¿sí? Porque pues va a ser información precisamente que tengo yo que buscar que esté relacionada con las ciencias sociales. Puedo buscar la basura desde la historia, puedo buscar la basura desde la administración, la basura desde cualquiera de las ciencias. Ahora, ¿qué debo de fijarme cuando yo entro aquí a Google Académico? Si ustedes se fijan de el lado, creo que no les estoy presentando bien la pantalla. Déjenme, ahí está. Perdón, disculpen. Ok, déjenme nada más hago un poquito más pequeñito el espacio. Ahí está. Y voy a quitar el chat. Ahí está. Bueno, mucho ojo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Hay varios puntos que ustedes deben de fijarse al momento de considerar bajar una información sobre un artículo.
¿Qué es lo que tengo que fijarme? Bueno, primer dato. Siempre que yo vaya a buscar un documento y que vaya a bajarlo como un archivo, debo ver que diga PDF, porque esto me está refiriendo precisamente a que yo puedo consultarlo como si fuera un documento, ¿verdad?, de lectura. Y la referencia que tenemos aquí, esta que dice ULAB, UASP, edu.es, unirioja.es, son precisamente los repositorios de las instituciones o de las bibliotecas de donde se está jalando esa información. ULA, ¿verdad? Pues me refiere a una universidad. Aquí Unirioja es una biblioteca española y si yo me llego a encontrar documentos que digan HTML, significa, ¿verdad?, que ese documento no lo puedo consultar. Necesitaría, aquí está un ejemplo, HTML, necesitaría una aplicación para bajar en código esta información. Ahora bien, ¿qué les recomiendo? Bueno, pues que ustedes, ¿verdad? Una vez que definan o que busquen la información, la basura desde la economía, y aquí, por ejemplo, de una economía lineal a una circular, pues es algo como que a lo mejor no me queda claro. Buscar de todas estas opciones que ustedes tienen, buscar algún artículo que me llame la atención. ¿Qué es lo que van a hacer entonces? Van a buscar, vamos a decir, escogí este que se llama La problemática de los derechos sólidos, lo bajo y lo guardo. Ahora puedo buscar a lo mejor, ¿verdad?, otro dato que hable sobre el medio ambiente y la historia. Y entonces aquí me vuelve a arrojar información. Si se fijan, HTML es código, como les decía. Aquí sí es un documento que yo puedo bajar y dice breve historia de la educación ambiental, del conservacionismo al desarrollo sostenible. Bueno, podría ser invitación a la historia ambiental, algo que a mí me llame la atención. Entonces, son 2 documentos los que yo tengo que buscar. ¿Qué voy a hacer con esos 2 documentos? Bueno, pues los voy a leer y los voy a referir en el trabajo. Voy a decir, el texto que yo elegí se llama, ¿qué es la historia? Este es el autor y trata de esto. Entonces, tengo que hacer la referencia de esos 2 textos o de esos 2 materiales. No sé si hasta aquí hay alguna duda. Margarita, hola, buenas tardes. Gracias, qué bueno que te anotaste. Gracias, porque estoy tomando acá la lista de la asistencia. Muchas gracias, Margarita. No sé si hasta aquí hay alguna duda al respecto de este primer punto que refiere a la búsqueda de información. Entonces, ojo con la información que busco. Tiene que ser de las ciencias sociales, tienen que ser 2 artículos y con eso voy a poder responder a esa parte que me están solicitando en este trabajo. Acuérdense que hay que leer el texto, hay que sacar como las ideas principales, hacer un resumen chiquito. Aquí no nos están solicitando como una cantidad o un número específico de información y nada más hay que tener cuidado en ese apartado. Ahora bien, esta es como la forma más rápida. Existen muchos sitios, ¿verdad?, con los cuales nosotros podemos buscar información. ¿Qué es lo que hace Google Académico? Bueno, pues Google Académico jala de todas estas bibliotecas, incluso de la UNAM, todos los artículos que refieren a un tema en específico.
O sea, ya no tenemos que estar entrando solamente a una biblioteca. Podemos entrar también a la biblioteca de la UNAM y también de ahí podemos sacar los artículos que nosotros queramos. Entonces, esa es la recomendación más importante. Voy a dejarles de compartir, me regreso a la presentación, ¿sí? Donde estábamos. Y bueno, pues eso precisamente refiere a estos propósitos. Ahora bien, ¿qué les parece si entramos a Nidpur? No sé si alguno de ustedes ya ha jugado con esto. ¿Y por qué vamos a trabajar con esto? Vamos a juntar los pares. ¿Sí? Vamos a hacer un ejercicio sobre las características de la ciencia, porque en el trabajo número 2 nos van a pedir que conozcamos acerca de las características de la ciencia, si es sistemática, si es metódica, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí lo más importante es que pues nosotros conozcamos precisamente sobre, ¿verdad?, las características de la ciencia. Les voy a compartir, déjenme nada más, me salgo para compartirles el link y para que ustedes puedan ingresar y podamos jugar. ¿De qué se trata este juego? Bueno, pues este juego precisamente es para buscar los pares. Entonces, denme oportunidad. Vamos a presentar. Aquí está. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿cómo va a estar presente este juego? Déjenme les comparto. Aquí está. Lo que vamos a hacer, dice, yo estoy conectado de mis datos y me está fallando mucho el internet. No te preocupes, Nayeli. Los que puedan ingresar y que puedan entrar a realizar este ejercicio de Nidpur, la idea precisamente es que nosotros encontremos los pares, ¿sí? ¿Cómo vamos a encontrar los pares? Bueno, pues vamos a ver si es sistemática, ¿a qué se refiere que sea sistemática? Si es objetiva, ¿qué significa que sea objetiva? Entonces vamos a decir, yo le pongo objetiva y vamos a decir que es esta. Comprueba la forma racional. Aquí ya me están diciendo que no está bien. Entonces, objetiva, estudia procedimientos, tampoco. Entonces, no sé, poco a poquito, ¿sí? Vamos a ir identificando los pares. Cualquier cosa, cualquier duda, por favor, díganme. Aquí ya tenemos, ya 5 están conectados. No sé si puedan ir trabajando o jugando con este material. A ver, adelante. En dado caso de que no puedan, lo que vamos a hacer es aquí entre todos vamos a ir tratando de hacer la respuesta. Nada más, por favor, avísenme si pueden resolverlo o no resolverlo. Cualquier cosa, por favor, me avisan. Y muchas gracias, Ale, te agradezco mucho. Entonces, ¿por qué estamos haciendo este ejercicio? Bueno, pues en el trabajo, en uno de los trabajos, en el segundo que tenemos que realizar, nos están pidiendo que de los artículos que nosotros estamos, no es cierto, es en el primer trabajo, de los artículos que nosotros estamos revisando, tenemos que verificar si esos artículos tienen estas características. Y entonces dice, bueno, pues si es sistemática, si es objetiva, si es modificable, si es verificable, si es metódica. Y lo que tengo que hacer es colocar si ese artículo cuenta o no cuenta con todos los elementos o características que habla sobre la ciencia. Entonces, tengo que poner sí y tengo que anotar
Si es sistemática, bueno, pues ¿de qué trata? Entonces, en el trabajo precisamente es lo que vamos a ir viendo. Muy bien, veo que ya están 7 conectados. Perfecto. Voy a ir viendo por aquí ya. Estoy encontrando, dice Rosalba, 5 de 5 aciertos, excelente. Yaritzi, 2 de 5. Margarita, 5 de 5, muy bien. Carla, 2 de 5. Ale, 5 de 5. Magali, 0,5, 3. Nayeli, 5 de 5, muy bien. Y nos falta Francisco. Perfecto. Muy bien, entonces, ojo con esta parte, ¿sí? De este trabajo. Lo que tenemos que hacer es leer nuestros artículos y simplemente anotar, ¿sí? Lo que refiere a las características, ¿verdad? De la parte relacionada a los elementos, ¿sí? Entonces, sistemática, aquí están los pares, aplica y respeta las etapas del método científico, ¿sí? Ojo con esa parte. Entonces, déjenme ver, ¿sí? Esta parte del... Ok, bueno. Pues no sé si hasta aquí hay alguna duda, algún comentario al respecto de este otro punto, ¿verdad? Que tiene que ver con parte precisamente del trabajo. Voy a regresarme, les comparto nuevamente, perfecto, de nuestra semana 2. Y bueno, pues ya estamos nuevamente aquí. Ya trabajamos esta parte, de todas maneras, lo retomo. Y les decía, ¿verdad? Que los trabajos de esta semana, pues habla precisamente de todas las disciplinas que constituyen las ciencias naturales. No se vayan a confundir. Acuérdense que la disciplina que se relaciona con el estudio del medio ambiente no es la biología. Dentro de la biología está otra rama, ¿sí? Que estudia precisamente todo lo referente al medio ambiente. En el material que ustedes tienen en la plataforma, en nuestra aula, van a encontrar que pues está la zoología, que está la botánica, que está la geografía, y esto conforma parte de lo que la biología estudia. Dentro de las ciencias naturales está esta disciplina de la biología, y de la biología hay otros subdisciplinas, ¿verdad? Que se dedican a estudiar pues otros aspectos relacionados con la naturaleza. Por ejemplo, la zoología, ¿verdad? Nos está hablando del estudio de los animales. La botánica sabemos que habla sobre el estudio de las plantas. Y si nosotros revisáramos las cuestiones de los lugares o los espacios en donde se encuentran ciertas ciudades, pues estaríamos hablando de la cuestión geográfica. Si nosotros quisiéramos hablar acerca del medio ambiente, ¿cuál creen ustedes que sería, verdad, esa subdisciplina que nos ayudaría a estudiar el medio ambiente? ¿Alguien sabe? Y bueno, pues lo mencionan muchísimo cada vez que tenemos contingencias ambientales. ¿Quiénes creen ustedes que son los que se dedican, verdad, a estudiar todos los problemas ambientales? Por ahí hay una carrera, ¿verdad?, muy importante que nos habla precisamente de esto. Muy bien, Ale, así es la ecología. Perfecto. Gracias. Muy bien, Francisco. Así es, correcto. Entonces, en el trabajo que ustedes tienen que realizar, viene por ahí una pregunta que dice, ¿cuál es la ciencia que estudia los problemas del medio ambiente? Pues es la
ecología. Carlita, en este caso, la botánica, acuérdate que estudia las cuestiones relacionadas con las plantas. Entonces, la ciencia que estudia los problemas relacionados con la basura, con la contaminación, con el medio ambiente, pues es la ecología. Entonces, ojo, ahí en su trabajo no se vayan a confundir, ¿sí? Acuérdense que la rama de la biología que estudia problemas relacionados con la basura, con la contaminación, incluso con todo lo que nos dejan los huracanes, pues es la ecología. No se vayan a hacer bolas. Sí, de la biología se desprende la ecología. Entonces, mucho cuidado con esa parte, ¿sí? Entonces, ojo con esa parte de nuestro trabajo. Y ahora ya ven que hicimos este ejercicio acerca de las características de la investigación científica. Ojo, chicos, tenemos que identificar si los artículos que vamos a leer, ¿verdad? Están relacionados con la parte, ¿verdad? Vinculada hacia la cuestión de objetiva, verificable, ¿sí? Y hacia la parte de la neutralidad ética, si es confiable, si es precisa, si es abstracta, si es sistemática. ¿Qué es lo que tengo que hacer en mi trabajo? Pues poner si es objetiva porque muestra los hechos tal y como son, dejando de lado los prejuicios y las creencias, deseos y valores. Maestra, ¿de dónde saco esta información? Ah, pues en la plataforma viene esta información. Vienen las características. Maestra, ¿la puedo copiar? Sí, claro que la puedes copiar. No hay ningún problema. Por aquí hay alguien que se conectó hace poquito, no sé quién es, por ahí me está anotando, ¿verdad, compañero del nerviosismo? Este, pásame tu nombre para que te ponga tu asistencia, porfa. Por si no, no te voy a encontrar. Entonces, ¿cómo te voy a poner tu asistencia? Jorge, muchas gracias. Gracias, Jorge. Buenas tardes. Gracias por estar aquí conmigo en este espacio. Entonces, ojo con esta parte, tenemos que anotar si es objetiva y hay que poner tal cual la información de por qué es objetiva. Consideramos que el artículo es objetivo, es confiable, es preciso, es abstracto. Entonces, eh, no sé si aquí hay alguna duda. No te preocupes, Jorge, me da mucho gusto que estés por aquí. Sé de repente que andamos corriendo, ¿verdad? No nos queda otra más que de repente andarnos conectando, pero te agradezco muchísimo. No sé si hay alguna duda hasta aquí sobre esta parte de las características de la investigación. Y bueno, ahora sí viene un espacio, ¿verdad? En donde pues me gustaría, ¿verdad? Que recuperáramos esta parte de cuáles son las características del pensamiento científico. Me voy a regresar. ¿Les parece que las contemos? A ver, una, dos, por ahí, ¿dónde está la 3, la 4, la 5, la 6, la 7? Son 8. Ahora, ¿qué puede pasar cuando nosotros estemos resolviendo nuestro trabajo? Puede ser que no encontremos las 8 y que digamos, bueno, pues yo solamente escojo la 1, la 4, la 7 y la 8. ¿Las puedo poner? Claro que las puedes poner. Y aquellas que no coloque, bueno, pues significa que no están ahí anotadas. De hecho, en el trabajo vienen señaladas. Y puede ser que estén o no estén. Y es muy válido desde lo que dice la característica que yo coloque, que no, que yo considero que el artículo que estoy leyendo no es objetivo o que no es confiable o que no es abstracto
o que no es predecible o que no está organizado, que no tiene ética, sí lo podemos anotar. Entonces, nada más tengan cuidado con esa parte. Entonces, bueno, ya aquí, ¿cuáles son las características del pensamiento científico? Y ahora vamos a otra pregunta también muy importante. ¿Cómo conozco la postura de un autor? Porque también en el trabajo, ¿sí? Vamos a encontrar que viene esa pregunta, ¿cuál es la postura del autor? Y aquí está esta parte que yo les decía, bueno, dice, lee el siguiente texto, papel o plástico. Y aquí, bueno, pues viene la liga para que nosotros leamos este documento. Y después dice, responde en un documento de texto a la pregunta, ¿cuál es la principal rama de la biología que estudia el problema que se aborda en la lectura y por qué? Ya ustedes tienen la respuesta, ya lo revisamos. Y luego dice, el anterior problema está tratado desde el pensamiento científico. Completa la siguiente tabla e indica qué características cumple, cuáles no y por qué. Y entonces aquí vienen las características, como les había mencionado. Simplemente aquí voy a poner sí o no y tengo que poner por qué. ¿En qué voy a poner por qué? Pues es precisamente en lo que se refiere a esa característica. Y aquí sí se ve más completo este cuadrito, es el que tenemos que llenar. Si se fijan, pues no están todas las características que yo les mostré, nada más hay 5. ¿Sí? Cuando pues nosotros habíamos visto más. Entonces, ¿es correcto? Sí, claro, es correcto. Solamente revisemos que estén estas características y anotamos el significado de cada una de ellas. Si vemos que el artículo, este artículo de papel o plástico, no cumple con estos elementos, pues entonces pongo no y por qué. Y luego viene otro punto, dice, menciona 3 ejemplos de cómo aborda el problema de la basura otras disciplinas. Esta es la parte que vimos al inicio, donde yo les decía, bueno, tenemos que buscar otros artículos en donde yo señale, bueno, puedo poner aquí artículos sobre la economía de la basura. Y aquí voy a señalar, en este documento se explica que las personas que se dedican a recoger la basura pues obtienen pues una cantidad por recolectar el papel, por recolectar el plástico, etc. Y otro ejemplo es otro artículo, perdón, aquí yo les había dicho 2, son 3 ejemplos, ¿sí? Entonces tenemos que buscar 3 ciencias diferentes. Tienen que ser de las ciencias sociales, no vayan a poner de las ciencias naturales, acuérdense. Y luego dice aquí el siguiente punto, lee la siguiente nota, ¿qué dice la basura de ti? Y este es otro texto que también es un artículo científico y hay elementos también que me ayudan a identificar si la información que yo estoy revisando es confiable o no. Si ustedes revisan aquí en la liga, dice http www, ¿cómo ves UNAM? ¿Se acuerdan que yo les decía que es importante que cuando nosotros revisemos cualquier información, el sitio de donde proviene es muy importante? Cuando ya me están dando aquí un dato, UNAM, ¿verdad? O aquí en este artículo que dice Greenpeace, pues estamos hablando, uno, de instituciones reconocidas, ¿sí? Instituciones, en este caso la UNAM, pues es nuestra máxima casa de estudios. Y Greenpeace es una institución, una ONG, una organización no gubernamental que se dedica al cuidado del medio ambiente. Y es muy seria, es reconocida en todo el mundo. Entonces ellos escribieron este texto porque nos están platicando acerca de
eso que nosotros tiramos y que les decía que pues si le preguntamos a cualquier persona que recoge la basura, nos va a decir, no, pues la familia de enfrente pues le gusta más comer pizzas. O la familia de al lado come más verdura porque la mayoría de su basura, ¿verdad? Tiene muchos alimentos relacionados con verduras, frutas, etcétera. Entonces, la basura dice muchas cosas de nosotros, aunque no lo hayamos pensado o analizado. Si compramos muchas cosas de una cosa u otra, dice mucho. Entonces, todos esos datos a veces ni siquiera los pensamos. Y una vez que hayamos leído esta, este documento que escribe esta organización de Greenpeace, tenemos que contestar a esta pregunta. Dice, ¿qué similitudes y diferencias encuentras entre la postura de los autores de los dos textos? Y entonces, si ustedes se fijan, ¿verdad? En la diapositiva anterior, les preguntaba yo a ustedes, ¿cómo conozco la postura de un autor? Dice Ale por aquí, dice yo tengo una, dice en la parte donde se habla de las características, ¿se escribe la definición de la característica o la parte del texto donde la identificamos? Muy buena pregunta, Alejandra. Tienes que anotar la definición. Ahí tienes que anotar la definición. Entonces, no es la parte donde se identifica, sino tal cual viene, es objetiva porque explica correctamente la información. Uh-huh. Entonces, tienes que poner tal cual lo que dice la característica para que no haya ningún problema. Uh-huh. No sé si hay alguna otra duda o algún otro comentario al respecto, ¿no? Entonces, ¿qué les parece si ahora ustedes aquí a través del chat me comentan cómo saben cuando nosotros hablamos acerca de la postura del autor? ¿En dónde lo identifico? Cuando voy leyendo la información en el texto, ¿cómo sé cuál es la postura del autor? Para que pueda yo responder a lo que me están pidiendo en el trabajo, porque en el trabajo me están pidiendo, ¿verdad? La postura o están hablando sobre la postura del autor. Entonces, ¿cómo sé cuál es la postura de un autor en un texto? ¿En dónde lo veo? ¿En dónde lo puedo localizar dentro de un texto? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Se imaginan dónde la puedo identificar? ¿Al principio, en medio o al final del texto? ¿Ustedes qué opinan? ¿Dónde estará esa postura del autor? ¿Al inicio, a la mitad o al final? Sí, perfecto, Alejandra. Así es, en la conclusión. Naye también dice que al final es correcto. Muchas veces, sí, hay documentos que no traen tal cual, ¿no? No vienen divididos en inicio, desarrollo y cierre o conclusión. Así es, Jorge, muy bien en la conclusión. Porque, bueno, pues hay algunos artículos que no viene tal cual, ¿no? Y concluimos o para cerrar esta información tenemos, hay veces que no viene tal cual. Casi siempre al final del texto que nosotros estamos revisando, muy bien, Carla, así es al final o en las conclusiones. Y la postura del autor es lo que él piensa sobre lo que él desarrolló, sobre el trabajo que se desarrolló, porque muchas veces los artículos que nosotros leemos pues no son solamente elaborados por una persona, sino que puede haber varias personas que trabajaron en esa investigación y entonces, ¿verdad? La persona que lo redacta puede señalar o puede mencionar, bueno, pues yo creo, yo pienso
o este tema, ¿verdad? Tiene como referente la importancia sobre la basura, sobre estos aspectos. Me voy a regresar, bueno, voy a avanzar a este último punto que les estaba mencionando, que dice contesta. ¿Qué similitudes y diferencias encuentras entre la postura de los autores de los dos textos? Entonces, significa que tuve que haber leído el primer texto, ¿verdad? Que voy a regresarme, que es este, papel o plástico, y el texto que dice la basura de ti. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que decir, bueno, ambos autores hablan acerca de la importancia que tiene cuidar nuestro medio ambiente. Puede ser, es un ejemplo. No necesariamente tiene que ser eso, pero les estoy dando un ejemplo. En eso se parece lo que dicen ambos autores y se diferencian en que uno habla sobre el papel o el plástico y otro habla sobre lo que nosotros tiramos en la basura, sobre las cosas que tiramos en la basura. Entonces, con eso yo estoy respondiendo en qué se parecen y en qué se diferencian. Entonces, ojo, aquí dice redacta al menos 8 líneas. La sugerencia es como el ejercicio. ¿Se acuerdan que la semana pasada teníamos una estructura, un cuadrito donde decía autor, fecha, quién lo escribió, público al que va dirigido, etcétera? Esos criterios les pueden servir para encontrar esas diferencias y esas semejanzas. 8 líneas, ¿verdad? Pues significa que voy a ocupar 4 para las similitudes y 4 para las diferencias. Entonces, ojo con esta parte. ¿En qué se parecen y en qué son diferentes esos dos textos? Y luego el punto número 7 dice, concluye tu actividad respondiendo cómo crees que afecta este problema a tu vida diaria. Y aquí, si ustedes observan en este punto 7, pues no nos están indicando cuánto tenemos que redactar, cuántas líneas, cuántos párrafos, si media cuartilla o qué es. Aquí se queda un poco libre, pero la sugerencia que yo les hago es que no anoten solamente 2 o 3 líneas, porque entonces significa que de lo que nosotros revisamos aquí de estas dos lecturas, pues no quedó nada. Y podemos decir que lo que refiere a la basura y al plástico, pues hay muchas cosas que nos afectan. Podemos hablar acerca de cuando quitaron el uso de las bolsas de plástico. Sí, podemos decir, bueno, pues sí, este problema nos ha afectado y hoy en día, ¿verdad? En los supermercados nos dan bolsas de papel, nos dan bolsas de plástico recicladas o ya nosotros tenemos que llevar nuestras bolsas, nuestras canastas. Y respecto a lo que dice la basura de mí, pues trae enfermedades. ¿Qué cosas es lo que pasa por ahí? Entonces, ojo con esa parte. Y el punto 8 de este trabajo, si ustedes se fijan, pues es una recapitulación de todo lo que tenemos que hacer en todos los puntos. Entonces, mucho cuidado. Creo que hemos estado revisando todos los puntos y por ahí como de repente esas pequeñas trampas cuando nosotros leemos la información que nos pueden llegar a confundir. Por eso, una de las cosas que hacemos hincapié es que lean detenidamente, que no se apresuren a contestar, sino que comprendan muy bien lo que se piden las indicaciones para elaborar sus trabajos, porque muchas veces pues simplemente respondemos y la sugerencia que siempre les hacemos a ustedes es que lean despacio. Si no entienden, acuérdense que
tenemos el espacio del foro aprendiendo. Ahí me pueden poner las dudas. Entre todos podemos compartir. A lo mejor a Ale, a Jorge, se le ocurre y dice, no, mira, hazle así, es más fácil. Ya lo encontré, yo ya lo hice. ¿Sí? Entonces, ojo. Recuerden que tenemos que compartir, recuerden que tenemos que ir haciendo equipo. La próxima semana necesitamos trabajar en equipo, entonces trabajemos esto y les voy comentando, en los siguientes módulos ustedes van a tener que trabajar en equipo y no nada más va a ser una actividad, sino van a tener que trabajar en equipo en los foros. Dice Ale, en la actividad 7 sí marca un límite de texto, media cuartilla. Muchas gracias, Ale. Te agradezco que me lo menciones. Dice, conclusión, pregunta, punto número. Ok, dice, concluye tu actividad respondiendo. Ok, media cuartilla. Ok, perfecto, lo podemos dejar efectivamente como media cuartilla. Te agradezco mucho la observación y la indicación. Por aquí yo no lo tengo anotado, pero efectivamente. Y dice Jorge, tengo una duda. Gracias, Jorge. Dice, tengo una duda. Me perdí los primeros minutos de la sesión. ¿Cómo puedo hacer para volver a ver la grabación de la transmisión? Muy bien, Jorge. Deja nada más ahorita que yo termine la grabación. Lo que hago regularmente es en la pizarra, donde tenemos las sesiones. Ahí publico la liga de la grabación, pero en la primera parte no sé si alguien le quiera compartir de quienes estuvieron desde el inicio, ¿verdad? A modo de conclusión, alguien que me ayude y que le diga a Jorge si se acuerdan qué fue lo que vimos. ¿Alguien se acuerda qué fue lo que vimos? Para además ahorrarle a Jorge, ¿verdad? Porque se conectó y ha estado muy atento. Alguien que le quiera resumir qué fue lo que vimos y yo me voy a regresar, Jorge, porque pues me da mucho gusto que estés interesado, ¿verdad? En todo esto. Te agradezco mucho. Y lo que estuvimos trabajando fue esta parte de las características de la ciencia. Lo que hicimos fue jugar un poquito, ¿verdad? Con el Nipor y lo que hicimos fue hacer como pares de acuerdo a las características de la ciencia. Entonces, es una recomendación que en la plataforma, en el aula, tú tienes esos datos y nada más que tengas como mucha claridad para poder resolver ese ejercicio. Y estuvimos comentando acerca pues de que hay que tener cuidado porque el primer trabajo nos pide o nos habla de otras ciencias. No nos está pidiendo que revisemos o que busquemos ejemplos de las mismas ciencias, sino que tienen que ser de las ciencias sociales. Y nos metimos, ¿verdad?, a revisar lo que es Google académico, algunas características. Ok, dice Anita, hola asesora, no pude entrar a ese enlace. Anita, a ver, déjame ver si te puedo volver a compartir el enlace. Dame chance. A ver si me da oportunidad. Porque a veces pues ya dejamos de trabajar. A ver si me quiere dar. A ver. Y te lo vuelvo a compartir porque a veces nos cambia precisamente el enlace, Anita. Dame chance. Ahí está. Déjame ver. Ahorita te lo doy. A ver si sí se puede. Pues no sé si hay alguna duda. Ahí está, Anita, te lo estoy colocando. A ver si ahora sí puedes entrar, lo puedes hacer y va a estar abierto para quien lo quiera hacer, puede entrar, realizar el ejercicio y si no hay alguna duda o algún comentario, algo más, a ver, voy viendo. Yaritzi, Rosalba, Magali, Carla, Ana,
Naye, Francisco, Bere, Ale, Margarita, Jorge. ¿Alguna duda? ¿Alguna situación que quede pendiente? ¿Algo que no hayan entendido? Ya saben, me pueden escribir por el mensajero, pueden compartir sus dudas en el foro Aprendiendo. Acuérdense que hay que contestar a las preguntas de esta semana. Y bueno, no se les olvide que cuando ustedes participan en el foro, chicos, también es punto, ¿eh? También les agregan ese puntaje a su calificación final. Entonces, no se les olvide que sí es importante que participen. Gracias, Naye. Perfecto. Muy bien. Gracias, Jorge. Cuídate mucho. Cualquier cosa que necesites, con todo gusto. Ya, Yaritzi, muchas gracias. Pero si tengo duda, ok. Dime, Yaritzi, de lo que sea, no importa. Gracias, Margarita. Si quieres abrir el micrófono o si quieres escribirme lo que necesites. Sí, buenas tardes, asesora. Disculpe, es que ya ve, anterior en la última sesión tuve muchos detalles con mi internet y con mi computadora. De hecho, me quedé sin herramientas de trabajo. Ouch. Yo estaba buscando, ya no pude entregar mis actividades. Solicité lo que son extensión para mis actividades. Ajá. No sé. No me ha llegado, Yaritzi, pero qué bueno que me dices. Sí, Déjame ver. se lo puse mediante la plataforma y el día de hoy se lo hice antes de la sesión, se lo puse Ah, a enviar por ok. correo. Ok, a lo mejor por eso hasta ahorita no lo había identificado. Con todo gusto, Yaritzi, claro que sí, te doy. ¿Ya las tienes listas tus actividades? Sí, ya las tengo Ah, listas, nada más perfecto. que le comentaba yo, pues como tengo detalle para enviarlas, tengo que pedir apoyo a que me presten una computadora para poderlas ir a enviar, por eso quería yo saber hasta cuándo tenía la extensión para solicitar que me apoyen con eso. Ah, ok, no te preocupes, yo te doy la extensión hoy y mañana para que puedas subirlas y no hay ningún Ok, problema, así es que puedes hacerlo. Dame oportunidad nada más aquí de terminar, de ponerle sus puntos de asistencia. Inmediatamente te doy las extensiones para que lo puedas subir más o menos como a las 7. Ya tienes tu extensión un poquito antes, 6:30, 7, ya tienes tus extensiones. ok, perfecto. Bueno, solo sería eso. Muchísimas gracias, asesora. De nada, cuídate mucho. Margarita dice, para todo se tendrá que citar. No, Margarita, solamente tienes que citar en cuestiones relacionadas a algo que tenga que ver con la copia de la información. Si tú copias una información, tal cual del texto del documento que esté revisando, es cuando nosotros citamos. Si quieres, Margarita, y si quieren todos, imagínense, el viernes, perdón, podemos revisar esta cuestión relacionada a las citas. Les puedo explicar qué es eso de citar, porque no es lo mismo citar que poner la bibliografía. Entonces son dos cosas totalmente diferentes y cuando citamos es cuando copiamos tal cual algo que dijo el autor y tiene características muy diferentes a lo que es la bibliografía. Sí tenemos que poner la bibliografía en todo lo que nosotros realicemos, eso siempre. Pero cuando hablamos de citas son dos situaciones totalmente diferentes. Si quieren el viernes podemos revisar esta parte de las citas para que no haya dudas y lo agrego para que lo estemos trabajando y a ustedes les sirva para futuros trabajos. Bueno, chicos, pues si no hay más nada, voy a detener la grabación. Carlita, cuídate mucho. Nos vemos todos. Espero que tengan una buena mitad de semana. Gracias por compartir. Bonita noche. Hasta luego. Nos vemos. Gracias, Jorge. Gracias, Naye. Cuídense mucho, Max. Cuídate mucho, Francisco. Gracias. Hasta luego. Linda tarde a todos. Bye.